Hola, ¿qué tal? Soy Paula y espero que estés teniendo un muy buen día. Antes de empezar el episodio de hoy, quiero hacerte unas preguntas, sobre todo si tienes un proyecto o una empresa. ¿Tienes la sensación de que podrías estar haciendo más con tu marketing? ¿No sabes cómo crecer de forma orgánica? ¿Sientes que tu web no convierte? ¿O te parece que los perfiles de marketing son caros y difíciles de encontrar? Bueno, pues si te sientes identificado, es hora de tomar las riendas. Y para ello, desde el equipo de Genes hemos creado MyCMO, un plan de 6 meses para que por fin tu marketing contribuya de verdad a que tu negocio crezca. MyCMO es un proyecto que nace con la misión de poner tu marketing a otro nivel, tanto si estás empezando como si tu negocio ya ha arrancado. No más quebraderos de cabeza. En MyCMO, como te cuento, a través de un plan de 6 meses trabajamos contigo y tu equipo para llevar tu marketing al siguiente nivel, dejando todo el conocimiento in-house. Si quieres saber más, escríbenos a hello@mycmo.es o métete en mycmo.es. Que siga el movimiento. Yo estaba en San Francisco, que además estaba embarazadísima y estaba pues apurando de los últimos vuelos que iba a poder hacer. Y de esto que te suena el teléfono, ves un número de España y allí ya es por la tarde, mediodía tarde. Entonces tienes esa sensación que dices, mal, porque en España ya no son horas de llamar en ningún sitio, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, nos llamaban del vivero donde estábamos diciendo, se te está quemando toda tu nave ahora mismo. Desde Genes, esto es Cómo lo hice, un programa en el que entrevistamos a innovadores, emprendedores e idealistas españoles sobre las historias que detrás de los movimientos, proyectos y marcas que crearon. Soy Paula Fernández y en el episodio de hoy te contamos cómo Libelium, una empresa de Zaragoza, pasó de ser spin-off de la universidad a ser líder del Internet de las cosas y tener presencia en 120 países. Antes del 2006, mucho antes de que la posibilidad de que Alexa pudiese encender las luces o reproducir tu canción favorita, antes de los termostatos inteligentes o incluso antes de que la idea de medir la calidad del aire con un sensor se escuchase en nuestro país, Alicia Sin y David Gascón tuvieron una idea. ¿Por qué no usar los algoritmos que hacían posible el intercambio de información en las redes de comunicación para otras cosas, como por ejemplo electrodomésticos o la agricultura? Bueno, pues si la idea ya llamaba la atención por su concepto, la llamó incluso más por haber nacido en una ciudad en la que el emprendimiento tecnológico no estaba muy visto: Zaragoza. Libelium es una empresa tecnológica que diseña y fabrica soluciones para hacer posible el Internet de las cosas. Y por si no sabes lo que es, el Internet de las cosas son todos los sistemas de dispositivos físicos que reciben y transfieren datos a través de redes inalámbricas en las que la intervención humana es mínima. Y los tipos de objetos o dispositivos podrían ser cualquiera, desde sensores y dispositivos mecánicos hasta objetos del día a día como pueden ser frigoríficos o el calzado o la ropa. A día de hoy, básicamente cualquier cosa que se pueda imaginar se podría conectar a Internet. Bueno, lanzar una empresa en Zaragoza en 2006 implicaba, para empezar, menos competencia. Aunque para ser honestos, en España nadie estaba haciendo lo que ellos querían hacer. También implicaba menos distracciones y bastante menos acceso a capital. De hecho, los dos fundadores no tuvieron inversores hasta el 2021, 15 años después de haber fundado Libelium. Muchos dirían que eso hace las cosas más complicadas, y aunque unos pueden estar de acuerdo, lo cierto es que durante todo ese tiempo, Alicia y David no tuvieron a nadie que les controlase y tuvieron mucho tiempo para probar cosas nuevas, equivocarse y crecer. Alicia y David se conocieron en la universidad, donde ambos estudiaban ingeniería. Nosotros hemos hablado con Alicia, quien a día de hoy, a pesar de que su empresa está presente en 120 países, sigue viviendo en Zaragoza, donde nació, creció y estudió.
yo tengo unos recuerdos siempre de ser una persona muy casera, ¿no? Y eso hacía que yo siempre estuviera con mis proyectos, ¿no? Llegaba a casa y me ponía, pues bueno, a estudiar mis cosillas, a hacer mis dibujos, mis proyectos internos o lo que se me ocurría, ¿no? Pero sí, sí, de estar en casa. ¿Qué te gustaba cuando eras pequeña? Bueno, pues yo me inventaba un montón de cosas, ¿no? Dicen que están los niños más de juego simbólico y los niños más Ujú. de construir cosas y demás. Pues yo creo que era un poquillo más de este tipo, ¿no? Pues me inventaba pues me voy a inventar que estoy construyendo una tienda. Pues voy a hacer bolsos. Pues me ponía a hacer con papeles, me empezaba a diseñar como bolsos, ¿no? Y me generaba ahí tal. Y ahora voy a hacer abanicos. Me hacía papel pero en plan como hacer género, ¿no? Para tener muchos como para vender. Y de hecho me hizo mucha gracia porque el año pasado vino un día mi hija mayor de casa de sus abuelos y le había dado por hacer un bolso de papel, ¿no? O sea que es un poco, ¡Ay, otra Alicia! es un poco lo mismo. ¡Qué O bueno! sea, ¡Qué bueno! sí. También tengo entendido que eras deportista, ¿no? Porque, Ujú, empezaste a competir en remo cuando eras pequeña. ujú. Sí, empecé como a los 11 años o así, y yo siempre digo que es una parte muy, muy importante de cómo soy ahora, se forjó durante esos años y gracias a lo que supone el esfuerzo del deporte y demás. A mí me marcaron los valores del deporte muchísimo y sobre todo el hecho de que cuando haces un deporte de minorías, como es el remo, enseguida estás en un nivel muy alto, ¿no? Enseguida estás en campeonatos de España, en campeonatos nacionales, y el nivel de exigencia pues es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues yo desde muy temprano tuve que aprender a hacer sacrificios. Yo no me fui, por ejemplo, de viaje de estudios porque estaba concentrada Guau. entrenando 3 veces al día. Y bueno, pues ese entrenamiento de lo que es hacer sacrificios Ujú. en pro de algo que va a venir después, yo creo que es algo que me he llevado para siempre, no solo para el deporte, sino para todas las facetas de mi vida y me parece súper valioso. Ujú. Y además mucha gente dice eso, que el deporte te entrena a esa dedicación, lo que tú estás diciendo. Oye, por curiosidad, ¿conocías a alguien que hiciese remo o no sé, qué es lo que te introdujo al deporte? Porque no es que sea el más conocido entre los niños, que se dice. Pues por casualidades de la vida, yo iba a un club en Zaragoza, a la piscina a la que yo iba en verano, pues estaba en la orilla del río. Y entonces, pues como consecuencia de eso, había un equipo de remo y también un equipo de piragüismo, Ah, ¿vale? Y vino un día una amiga que dijo, me voy a apuntar, me he apuntado a remo, es súper chulo, tal. Y yo siempre recuerdo que he sido una persona que me ha gustado siempre probar cosas nuevas. ujú. Si me han ofrecido hacer una nueva actividad, enseguida me ha gustado. Y bueno, pues probé. Esta amiga duró el cursillo de un mes que se hacía y yo estuve pues 6 años más. O sea que al final Y llegaste a competir, ¿verdad? sí, llegué a competir y de hecho llegué a tener el título de entrenadora. O sea ¡Guau! que sí, que es yo siempre, a veces de broma, digo, bueno, que mis primeros estudios. Porque la cosa sale mal, siempre tienes, siempre tienes el remo. Qué bueno. Sí, Entonces, una vez que acabas la universidad, o sea, la universidad, el instituto, supongo que dejas también remo, ¿verdad? sí, sí, sí. Y te metes en la Universidad de Zaragoza a estudiar ingeniería Ujú, y ingeniería informática, y allí conoces a tu cofundador, que es David. ujú. Eso ¿Cómo es. os conocéis? Pues nos conocemos, yo creo que el primer día de clase ya. O sea, que yo creo que coincidimos enseguida dentro del grupo de gente pues bueno, que nos sentábamos más o menos en los mismos sitios y demás. Y a lo largo de los años de la carrera, pues fue uno de mis compañeros de prácticas, ¿no? Que siempre había que hacer trabajos en Ujú. grupo y demás.
Y bueno, pues al final se convirtió en una relación más profesional, ¿no? Todavía. O sea que... ¿Erais amigos? De esto que se dice que os llamáis para salir el fin de semana o yo qué sé, os tomáis algo después de clase. Sí. Sí. ¿Y en algún momento solíais hablar de hacer cosas juntos, de en algún momento tener un proyecto en conjunto? No. La verdad es que fue algo, pues como yo creo que como las cosas importantes de la vida, o por lo menos en mi experiencia, ¿no? Tal cual me han ido pasando a mí, suelen ser decisiones rápidas que tienes y que ves muy claras, ¿no? Y yo estaba terminando mi proyecto final de carrera y él acababa de volver de Londres de hacer el suyo. Y me acuerdo de una tarde que me lo planteó tal cual, me dijo, oye, he pensado que tendría que, ahora que he hecho el proyecto sobre esto y que hay muy poca gente, creo que hay muy poca gente en estos momentos en el mundo trabajando en este tipo de tecnologías y demás, creo que sería muy buena idea que hiciéramos una empresa. Y yo lo vi muy claro en ese momento, dije, claro, y empezamos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Que dices, a veces, bendita ignorancia y bendita inconsciencia, ¿no? Sí. Porque cuando te preguntan, ¿es mejor emprender recién sales de la universidad o es mejor emprender cuando ya llevas unos años de rodaje? Bueno, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Lo malo es que había muchas cosas que no teníamos en cuanto, sobre todo, a redes de contactos e incluso formas de saber lo que era una empresa. Pero claro, por contra, no teníamos nada que perder y todavía, y éramos tan ignorantes que ni siquiera sabíamos qué teníamos que temer. O sea que... Yo creo que es lo que acabas de decir, bendita la ignorancia. Muchas veces es mejor no saber. Es no saber y tirar por ahí. ¿Y de qué iba su tesis? Bueno, pues es sobre algoritmos de comunicación distribuidos. Digamos que en redes de comunicaciones ha habido un paradigma predominante que es el de que todas las comunicaciones van a una parte central y de esta parte central se recolectan y van a otros nodos. Y él estaba investigando pues, en lo que se llamaba el paradigma distribuido, es decir, pues que no haya un concentrador en el centro, sino que tengamos pues como una red de nodos en los que todos envían los mensajes correspondientes, ¿no? Y bueno, pues esto que era algo como muy, muy técnico, luego fuimos investigando en cuáles eran los casos de uso prácticos, ¿no? Hasta llegar a la parte del Internet de las cosas, que entonces no se llamaba así, y a las ventajas que ese tipo de comunicación podía tener. ¿Tu trabajo de fin de curso, de fin de carrera, también tenía algo que ver con eso? ¿O era algo que no tenía que ver, algo distinto? Mira, mi proyecto de fin de carrera a mí me gustaba muchísimo dentro de ingeniería informática. Yo estaba más especializada en la parte de arquitectura de computadores, compiladores, o sea, como la parte más hacia adentro, podríamos decir, ¿no? De las tripas hacia adentro. Y yo hice un proyecto totalmente diferente sobre las corrientes de fuga, sobre el consumo que generaban las corrientes de fuga en procesadores de altas prestaciones. O sea, que esto queda, queda muy bien decirlo, ¿no? Porque no te enteras absolutamente de nada cuando te lo dicen y dices, joder, debe ser súper interesante. Debe ser súper interesante. Entonces, David te dice, venga, que estoy pensando que vamos a hacer una empresa. Dices, sí. ¿Y luego qué? ¿Qué hacéis? Pues lo primero fue empezar a recopilar información, ¿no? Al final, en todo proyecto, tú lo primero que haces es lo que viene siendo me voy a enterar de qué es esto, me voy a enterar de qué va esto, ¿no? Y bueno, pues hicimos un barrido, aquello fue durante el verano del 2006, pues hicimos un barrido de todas las, pues los diferentes viveros de empresas que había, el programa de spin-off de la Universidad de Zaragoza, el programa que ofrecía el CEI Aragón aquí en Zaragoza,
ya incluso nos apuntamos a los cursos de creación de empresas del Ayuntamiento y del Instituto Aragonés de la Juventud, ¿no? Que, claro, yo siempre hago esta reflexión. En 2006 el ecosistema emprendedor no era el que hay hoy, ¿no? Tú hoy, 16 años después, hablas de emprendimiento en una ciudad mediana como Zaragoza y tienes diferentes incubadoras, tanto públicas como privadas, para elegir. Y además, en todas ellas te vas a encontrar proyectos tecnológicos de un alto potencial de crecimiento, va a haber un ecosistema muy relacionado pues, con la captación de inversión, etcétera, etcétera. Pero nosotros, si íbamos a clase en aquel momento, lo que había era pues, gente que iba a montar un bar, gente que iba a montar un taller de chapa y pintura, despachos de profesiones liberales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te da también una visión muy tangible, ¿no? Empresas muy de verdad, muy de no plantearse de ninguna manera el conseguir financiación y de tener que sobrevivir desde el primer día, ¿no? Yo creo que al final, pues todas las circunstancias por las que tú vas pasando te van marcando. Si hubiéramos estado en un ecosistema en el que, bueno, pues yo qué sé, te empujan más hacia la creación de valor, tú crecen usuarios, luego ya monetizaremos, luego ya tal, y bueno, pero las facturas, las nóminas, bueno, vamos a buscar financiación, pues hubiera sido diferente y hubiéramos tenido un ADN muy diferente en la empresa, ¿no? O sea que yo creo que es interesante recordar de dónde viene cada uno para entender por qué estamos donde estamos después. Y al final acabasteis entrando en ese spin-off de la Universidad de Zaragoza que mencionabas. Lo primero que hicimos fue conseguir el sello como spin-off de la Universidad de Zaragoza, que aquello nos daba, sobre todo, la parte más importante es que nos pagaban un becario durante un año. Es decir, éramos 3 y el único que cobraba era el becario. Pero tú imagínate el poder tener un trabajador, eso era impresionante, ¿no? Y luego estábamos a la vez en el CEI, que es una red de viveros que hay por toda España, y ahí también teníamos diferentes ayudas, ¿no? No quizá, desde luego, no un mentoring como el que puedes encontrar hoy en las incubadoras con todo lo que es el ecosistema emprendedor hoy en día, ¿vale? Pero bueno, buscamos nuestro refugio, de alguna manera, en el que empezar a nacer, iba a decir a crecer, pero bueno, más bien a nacer. Y bueno, pues una vez que nos establecimos, empezamos hacia adelante. ¿La gente entendía lo que queríais hacer cuando llegasteis con vuestro proyecto? En muchas ocasiones no. Pero a mí eso no me preocupa tanto, porque generalmente cuando a alguien le explicabas lo que querías hacer y te decía, súper técnico, es que no os estoy entendiendo. Pero bueno, primero te lo reconocen con humildad, el decir, oye, pues yo de esto tal vez no soy tú el principal experto para ayudarte. Y 2, te intentan ayudar en decir, bueno, pues mira, yo de esto no tengo ni idea, pero te puedo hablar de cómo generar un presupuesto, de cómo hacer el seguimiento de un plan financiero, de cómo hacer otras cosas, ¿no? Pues bueno, bien está. Te puede ser limitado, pero nadie te está engañando con lo que te está dando, ¿no? A mí, sin embargo, he estado en otros foros donde había supuestos expertos en emprendimiento, en empresas de alto potencial, etcétera, etcétera, que no había creado una empresa en su vida, que no ni siquiera tenían una carrera técnica ni demás, pero por alguna razón habían llegado a ser el asesor de innovación de no sé qué entidad y estaban asesorando startups. Y no tenían el seniority que tienes que tener para poder hablar con propiedad, pero vamos, te hablaban que no tienes inversores lo siento, es que tu empresa ya ha quebrado. No, pero que no te entiendo, si estamos pagando No me entiendes, es que esto es en sentido figurado, pero da igual, es que ha sido, mira, hace 6 meses se te pasó la fecha.
Y yo, ¿haces 6? ¿Por qué haces 6? O sea, entonces, hay que escuchar a todo el mundo. Cuantas más personas escuches, más enriquecedor va a ser todo. Pero tienes que tener muchísimo criterio propio, ¿no? Y yo decía, jolín, pues si este incompetente pilla a alguien que tiene una buena idea, pero está en ese momento de inseguridad que muchas veces puede tener un emprendedor, igual este va y se carga un proyecto que con sus frases gratuitas se carga un proyecto que podía tener potencial, pues por esto, ¿no? O sea, Además, tengo entendido que tú eras muy joven, tenías 24 años cuando empezasteis. Libelium, que por cierto, ¿de dónde viene el nombre? pues Liberium viene de que lo mismo que estábamos hablando antes de las redes distribuidas, eso es algo que se toma del ejemplo en la propia naturaleza. Los insectos, cuando se comunican entre sí, se hacen enjambres y se comunican repitiendo los mensajes que reciben, ¿no? Pues uno dice, por aquí hay comida, pues cada uno que recibe, por aquí hay comida, por aquí peligro, por allá, depredadores, pues, y así pues extiendes todo el mensaje en toda esa red, ¿no? Y de ahí venía esta otra forma de mandar los mensajes dentro de una red de comunicaciones. Entonces, pensamos que tenían que ser insectos. Este fue el punto súper friki del proyecto. Y dices, hombre, pues vamos a pensar en el logo, porque, claro, los insectos, pues tendrá que ser una palabra bonita, tendrá que ser algo que en el logo quede chulo, no lo vamos a llamar mosca o libélula. Y así Libelium, que es como si fuera en latín y parece que se pronunciará fácil en inglés y en español y demás. De ahí. Eso es muy importante, eso es muy importante. Veo que tienes un collar con lo que parece una libélula, ¿no? Sí, sí. Bueno, tengo muchos, me regalan la gente siempre que... Un regalo muy recurrente, muy socorrido. Muy bien, muy bien. Siempre un brand que se dice. Bueno, noviembre de 2006, tú tenías 24 años y hay una cosa que me llama mucho la atención y es que cuando empezáis con esta aventura, tanto David como tú tomáis la decisión de que tú vas a ejercer el puesto de CEO. David es el CTO y tú eres el CEO, es la Chief Executive Officer. Alicia, tú habías estudiado una ingeniería y de repente te metías en un puesto de ejecutiva. Voy a intentar buscar la manera más suave de decirlo, pero o sea, ¿sabías lo que hacías? ¿Habías hecho algo así antes? Pues poco. A ver, es cierto que nosotros en la carrera, en las ingenierías, pues tienes también unas cuantas asignaturas de economía, de finanzas, de gestión de equipos y demás. Y era algo que no había estudiado en profundidad, pero de alguna manera me gustaba mucho también, ¿no? Me atraía esa parte. Y bueno, pues yo lo que hice fue intentar formarme, pues desde cursitos pequeños que iba viendo hasta luego pues programas un poco más estructurados que hice después en SADE, en IS, en la Yates Business School de Cambridge, todo cositas pues que, bueno, pues que han sido oportunidades de formación que han ido surgiendo y que yo creo que he tenido la suerte de poder ir aprendiendo siempre desde un punto de vista súper práctico, ¿no? Porque he ido buscando formación en justo los aspectos que necesitaba en cada momento. Entonces, ¿cómo empezabais a poner esto en marcha? Porque empezáis, bueno, con un poco de mentorship, pero hay que tener en cuenta que vosotros también generáis un producto, ¿no? Un producto que es tecnológico. Y todo eso, hay muchísimos pasos que van antes. ¿Empezasteis, por ejemplo, a hacer un prototipo? ¿Tenéis un prototipo hecho? Sí, y esto también va en línea de lo que te decía, de que hay veces que hay decisiones, las decisiones más importantes que vas tomando, pues muchas veces son por cosas que te encuentras de repente de narices en la vida y dices, pues sí, por aquí, es verdad, claramente, ¿no? Y justo habíamos entrado en contacto con
uno de las pocas personas que en aquel momento, en el 2006, tenía algo de experiencia en el mundo, Wow. sobre el protocolo de comunicaciones Zigbee, este protocolo que Sí. se comunicaba con las abejitas, resulta que era un chico de nuestra universidad. No te O creo. sea, eh, era un poco, dices, pero ¿cómo puede ser, no? Había hecho su proyecto de fin de carrera en Suecia y era una de las pocas personas del mundo que tenía experiencia con estos protocolos de comunicación. Wow. Entonces, cuando nos enteramos y contactamos con este chico, le encantó el proyecto, ¿vale? Y como él era ingeniero electrónico y tenía experiencia en desarrollo de dispositivos, pues eso también marcó que nosotros íbamos a ir por ese lado de desarrollo de producto, ¿no? Y a lo mejor podíamos haber pensado en hacer proyectos o en hacer software o en hacer otra cosa, pero de alguna manera pues tú vas evaluando en cada momento qué herramientas tienes a tu disposición y cómo contribuyen a la visión que tú tienes en el muy largo plazo, ¿no? Porque sí, nosotros empezamos con una visión que era que todos los objetos pudieran estar conectados a Internet y que pudieran mandar, que pudieras unir ese mundo físico con el mundo digital y que un trabajo pudiera sentir, una acera te pudiese hablar de cuántas plazas de aparcamiento libre hay, etcétera, etcétera. Pero aterrizar esa visión en algo tangible de, vale, pero tú, de todo lo que hay, de todo lo necesario para que eso sea una realidad, ¿qué vas a hacer? Y bueno, pues con este chico, que por cierto, no solo es el empleado número 1 de Libelium, sino que sigue en la empresa a día de hoy, y yo creo que es algo pues, que hace ilusión y lo que es sentirse orgulloso siempre, ¿no? Pues este chico estaba muy en contacto con una plataforma de prototipado que se llamaba Arduino y que la utilizaban mucho pues, los makers, las universidades, los docentes. Y lo que vimos era que dijimos, oye, ¿y por qué no empezamos a hacer los primeros prototipos que sean compatibles con esta plataforma como para ir haciendo nuestro producto final a trocitos? Ahora la parte de las comunicaciones, ahora la parte de la batería, ahora la de los sensores, ahora esto. Y podemos ir poniendo esto a la venta en un mercado secundario para nosotros, en un mercado más B2C o B2 educación, ¿vale? Con lo cual vamos a tener feedback de los usuarios y además un feedback de un usuario muy avanzado porque es un usuario técnico que nos va a dar su opinión y vamos a empezar a comercializar algo desde ya. Wow. Y bueno, tal y como que yo soy una persona siempre muy, muy gráfica, ¿no? Como yo me visualizo, eso que hicimos era cuando tú te lanzas a emprender y a abrir una empresa, es como si te lanzaran en una barca al mar con un agujero. Entonces esa barca se está hundiendo. Y el construir un modelo de negocio sólido y ya evitar que se hunda, eso es el conseguir reparar el agujero. Sí. Bueno, pero mientras lo reparas y no, mínimo tendrás que tener un cubo que te permita echar agua por lo menos más rápido de lo que te va entrando la nueva para que no te hundas del todo, ¿no? Bueno, pues esto de esta tienda, este e-commerce para makers y demás, donde vendíamos los primeros prototipos de nuestro producto, se llamaba Cooking Hacks, para mí era ese cubo. No era un fin en sí, pero bueno, pues fue nuestro mecanismo de financiación. Que además, en el momento en el que David y tú decidís lanzar Libelium, ¿tu padre también decidió emprender? Cierto. Wow. ¿Y vivíais en la misma casa? Sí. Claro, porque si no, vamos, no sé yo cómo hubiera podido. Madre mía, tu madre y tu hermano con 2 emprendedores en casa, ¿compartís noches en vela o cómo iba la cosa? Bueno, pues la verdad es que sí que hemos compartido muchas experiencias, ¿no? Porque eran cosas muy diferentes.
el proyecto de emprendimiento de mi padre venía pues de un management buyout que hizo el equipo directivo de la empresa en la que él había trabajado toda su vida. Y bueno, pues eran unos retos muy diferentes a los que teníamos nosotros, que es que estábamos empezando de cero, ¿no? También yo creo que una de las cosas que tienen las startups es que tienes muchas alegrías. La gente habla muchas veces de los sinsabores, pero cuando tú empiezas de cero, es que cualquier cosa es una fiesta. Cualquier cosa es algo para celebrar y es un notición y es esa dosis de adrenalina que tienes, ¿no? Cuando tienes un negocio consolidado, yo creo que es más complicado, porque entonces ya has hecho todos los low-hanging fruits, ya los has cogido todos y ya no es tan sencillo. Yo creo que es más complicado. Hablando de pequeñas alegrías, porque claro, cuando Libelium salió, el Internet de las cosas no era muy conocido y mucho menos en España, ¿no? Siendo completamente honestos. Claro, cuando No. tú lanzas un producto y el mercado, digamos que no está preparado, que no sabe muy bien de su existencia, puede llevar tiempo esa primera venta. ¿Tú te acuerdas de cuánto tiempo llevó? Ay, pues igual un par de semanas, ¿eh? ¿Sí? No mucho más. Sí, porque era como nosotros empezábamos en esta tienda, en este e-commerce, empezábamos distribuyendo también parte de los productos de esta marca de Arduino, que era una marca conocida en el mercado, pues digamos que ya había ya existía un mercado, pequeñito o limitado, pero ya existía ese mercado, ¿no? Y lo que nosotros hacíamos era, bueno, pues yo te distribuyo esta parte y luego aparte desarrollo complementos y productos asociados a este producto bueno, pues eso tiene el efecto de arrastre y de cross-selling, que es más fácil de introducir. Y este producto era, a ver si lo pronuncio bien, Wasmode. Wasmod fue el resultado de los 3 primeros años de vida de Libelium, de todas estas pruebas, estos prototipos y demás. Al final eso se tangibilizó en un dispositivo para el mercado B2B y para el mercado profesional que bueno, ha tenido varias revisiones en los últimos años, pero que a día de hoy todavía comercializamos. O sea que ha tenido una vida muy, muy larga, ¿no? Entonces, Alicia, ¿cómo estáis financiando todo esto? Estoy suponiendo que tirabais de ahorros personales. sí, nosotros nos financiamos constituimos la empresa con los 3.006 euros, Wow. que a mí siempre me parece lo de los 3.006 euros de capital social que tenía que tener una SL. Y luego teníamos la parte de lo que no teníamos que gastar. En el caso del becario que pagaba la Universidad de Zaragoza, pues eso era algo que no tenías que gastarte. Y nosotros también capitalizamos todos los productos que íbamos generando, y el primero de ellos es tu plan de empresa. Bueno, pues lo presentamos hicimos la típica ronda de premios, concursos de emprendimiento, ideas de innovación, etcétera, etcétera, y la verdad es que ganamos unos cuantos premios, ¿no? Con lo cual, pues conseguimos esa notoriedad que tan necesaria es cuando estás empezando en un proyecto. Y al mismo tiempo también pues muchos de ellos venían con una dotación económica importante. Vamos, conseguimos en los primeros años pues igual unos 80.000 euros ¡Wow! en premios, que claro, todo depende del prisma con el que lo veas. Si tú tienes una aproximación de arriba a abajo, pues probablemente con 80.000 euros es que no tienes ni para empezar, ¿no? Pero si tú estás yendo de abajo hacia arriba, pues entre eso, las ventas que a partir del 5.º mes nosotros ya facturábamos. Tenía nuestro pequeño cubo, ¿vale? Pues este mes 3.000 euros, este otros 3.000, este 7.000, ahí va, este 12.000, fiesta por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, pues
el tener una base de Ujú. ingresos cada mes, más lo que no gastábamos, más lo que ganábamos de premios y un crédito que conseguimos que nos dieran, pues bueno, pues entre todo eso salías. Es curioso, es completamente, completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar aquí. Yo hago también siempre cuando explico esto, siempre hago el comentario del timing, de que el timing es todo, ¿no? Y que yo no creo, no es que yo crea que esa es la mejor manera de hacer empresa, ¿eh? Ni muchísimo menos, que a mí la aproximación de desde arriba, ver la foto de todo lo que necesitas para que tu proyecto escale y buscarle la financiación, pues también me parece muy correcta, pero en aquel momento, en el contexto en el que estábamos y luego, sobre todo con una falta de urgencia, porque realmente el mercado del Internet de las cosas no estaba apenas Ujú. desarrollado. Es decir, había tiempo que es algo que casi nunca hay. Entonces, creo que en nuestro caso fue muy singular y que nos funcionó ese modelo de bootstrap precisamente por una cuestión de Ujú. timing. A mí me preguntan, oye, ¿y hoy si montaras hoy Libelium lo harías igual? No, lo haría Ujú. de otra manera, pero también pues porque tengo otra experiencia vital Ujú. acumulada, he visto que he aprendido de errores, he visto cómo hay cosas que intentas hacer para ahorrar o para reducir gastos en el corto plazo que te acaban suponiendo más a la Mm. larga. Y mientras tanto, vuestros amigos intentando buscar trabajo, saliendo de fiesta los viernes. Bueno, pero tampoco, como en aquellos primeros años, pues todavía había gente que a lo mejor aún le quedaba alguna Ujú. asignatura. Bueno, pues todavía no había grandes diferencias, ¿no? Vale, pues nos volvemos al 2009, que fue el año en el que ganaste un premio y te fuiste a Cambridge, al George Business School, ¿no? Sí, sí, que fue un premio que nos dieron, formaba parte de un premio que nos dio la Caixa, Emprendedor 21, y era un programa de aceleración y demás que a mí me abrió muchísimo, muchísimo los Ya me ojos. imagino. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Sobre todo fue una experiencia que nosotros, que veníamos de un momento en el que, en el que nuestros orígenes habían sido pues estar en un ecosistema que no era como muy emprendedor, muy como Sí. nosotros, ¿vale? Pues de repente entrar en contacto con personas pues, que estaban haciendo tecnología, que estaban haciendo biotecnología, que estaban haciendo un montón de cosas alucinantes, todas ellas, que yo decía, madre mía, a mí siempre te parece que lo tuyo es lo menos interesante, ¿no? Y dices, pero si es que aquí hay talento a raudales, ¿no? Y la verdad es que eso es el compartir con otras personas que están haciendo el mismo viaje que tú, tanto esa energía que hay siempre en el ambiente y te ¿Verdad? ayuda, te refuerza de alguna manera. Ya solo el estar expuesto a eso, pues ya te motiva y te carga las pilas, ¿no? Pero también el compartir los problemas comunes que teníamos todos, ¿no? Pues oye, vosotros cómo estáis haciendo esto, cómo hacéis lo otro, y de qué manera, qué problemas habéis tenido aquí. Pues bueno, pues Claro. compartías esa sabiduría del emprendedor que era muy, muy enriquecedor. Hola, soy Paula y estás escuchando la historia de Livelium, la empresa del Internet de las cosas más importante de España. Pues después de volver de Cambridge, Alicia y David siguieron levantando poco a poco su negocio y cada vez más empresas empezaban a incorporar el Internet de las cosas en sus productos. De hecho, ese mismo año, en el 2009, Google empezó a trabajar en su coche autónomo Waymo. Y lo sé, seguro que ahora estás pensando, vale, pues aquí es cuando todo empieza a acelerar, ¿verdad? Bueno, pues no del todo. Las revoluciones tecnológicas generalmente se generan en periodos de unos 20 años y la sociedad en ese momento aún no estaba en ese punto. Pero lo mejor de todo es que, aun estando en un mercado completamente nuevo, aun sufriendo
un incendio e incluso aún pasando por el primer año de pérdidas, Alicia, como veis, siempre se mantuvo positiva y la verdad es que tenía motivos para ello. Cuando tienes algo tan disruptivo que es capaz de cambiar la forma de hacer en todas y cada una de las Mm, industrias que existen, pues la adopción es muy mm, desordenada. Y en el IoT yo creo que es lo que la principal característica, ¿no? La fragmentación. Todo lleno de pequeñas pruebas con los casos de uso más variopintos y más dispares del mundo. Y, y estamos viendo realmente un asentamiento de este mercado más bien en los últimos años. O sea que lo que quedaba Y entonces. hasta entonces, claro, si el mercado no avanzaba tan rápido como vosotros necesitabais, ¿hubo algún momento en el que pensabais que no ibais a salir adelante? ¿Que las cosas no se estaban moviendo lo suficientemente rápido? No, yo creo que una de las características de Liberium ha sido el ver las dificultades con mucha serenidad, diría yo, Mm, ¿no? Con la serenidad de ver en el futuro y decir, bueno, hay que ser capaces de hacer un plan para aguantar lo mm, siguiente y ya está, ¿no? Entonces, hemos tenido momentos difíciles y, por ejemplo, pues en el 2014 tuvimos un sí, incendio. Pero fíjate, justo la semana de antes nos habían dado, yo había recogido el premio Nacional Joven sí. Empresario de la Confederación de Jóvenes Empresarios. Y, y eso de alguna manera te valida esta hipótesis de que no te puedes dejar llevar por tus emociones solamente cuando estas están guiadas por hechos Sí. aislados, ¿no? Porque al final decías, bueno, pues hace una semana estábamos celebrando que teníamos un premio nuevo y que, pues bueno, pues era una alegría porque es algo siempre muy, muy Mm. agradable, y una semana después se nos había quemado absolutamente todo el almacén y teníamos que lidiar con los seguros, teníamos que buscar otra ubicación donde implantar nuestras oficinas. En la vida hay que aprender a modular mucho las Ujú. emociones y a darles la intensidad que merecen en cada Sí. momento. ¿Tú te acuerdas de cómo recibiste la noticia o qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas en el momento en el que de repente te enteras de que esto fue un 3 de abril, además, a las 9 de la noche, y os Ujú. enteráis de que la oficina se está quemando? Pues yo estaba en San Guau. Francisco, que además estaba embarazadísima y estaba pues apurando de los últimos de los últimos vuelos que iba a poder hacer. Y de esto que te suena el teléfono, ves un número de España y allí ya es por la tarde, mediodía tarde. Entonces tienes esa Sí. sensación que dices, Uf, mal, porque en España ya no son horas de lo llamar a sentiste. ningún sitio, ¿no? Y efectivamente, pues, pues bueno, nos llamaban del vivero donde estábamos diciendo, se te está quemando toda tu nave ahora mismo. Y dije, recuerdo además el paso, yo iba pasando, estaba cruzando una calle, iba por el paso de peatones, me quedé de repente así, ¡Ah! seguía andando y ¿Seguiste andando? sí, sí, o sea, no te puedes parar, nunca te puedes parar, no puede cundir el pánico. Y, y bueno, de hecho, yo recuerdo que tenía reuniones esa tarde y tenía que ver a potenciales clientes y demás, y de alguna manera, pues, bueno, pues nos organizamos, hicimos un poco plan de contingencia rápido con la gente que estaba en España, y yo decidí olvidarme un poco de eso hasta que volviera. Mm, Decir, bueno, mira, yo ahora tengo una reunión, no puedo decir que estamos en esto, no, ahora vamos a seguir con el guión. madre mía. Y, y es importante, ¿no? Tener esa toma de Mm, tierra a veces de decir, bueno, sí, se ha quemado, pero a esta gente que está interesada en hacer proyectos con nosotros les da igual eso. Pues guau. Puf. ¿Llegasteis a saber qué produjo el fuego? Pues no se llegó a saber, yo creo que fue un fallo eléctrico que hubo
en una luminaria o algo así, pero bueno, no es algo a lo que le hayamos dado muchas Ya. vueltas, ¿no? Al Ujú. motivo. ¿Cambió algo después de ese momento en Libelium? Porque supongo que eso sería un antes y un después. Bueno, pues aprovechamos, yo creo que en esto en Libelium tenemos una muy buena actitud a utilizar cualquier revés grande que te viene para escenificar un cambio en Ujú. positivo. Y nosotros ya llevamos unos cuantos años en las instalaciones del vivero de empresas. En algún momento te tienes que ir, ¿no? Lo que pasa que lo que decíamos, al final, pues como cambiar de oficina tampoco es que añada mucho valor al negocio, tampoco es algo que te Ujú. plantees. Y entonces, esto fue el detonante de decir, bueno, pues, ahora ya sí que sí, ha llegado ese día, ha llegado el Vale, día en vale. el que hay que hacerlo, ¿no? Y empezó una etapa de mayor profesionalización y de tener el foco en otras cosas, ¿no? Si hasta ese momento nos habíamos marcado un poco por la rapidez, eh, la inmediatez, el hacer cosas, pues de muchas cositas que tuvieran un pequeñito Ujú. impacto, ¿no? En esos años, digamos que empezamos a trabajar en la propia profesionalización de la empresa, es decir, pues bueno, hicimos todas las inversiones en certificaciones de producto, por Ujú. ejemplo. E implantamos procesos, implantamos nuevas estructuras también dentro de la empresa. Pues, bueno, Alicia, estabas hablando y cuando has dicho lo de los pasitos, me quedaba pensando, ¿pasitos? Yo tengo apuntado que en el 2013 uno de vuestros dispositivos se utilizó en Fukushima para ayudar a medir la radiación nuclear y otro de uh-huh. vuestros dispositivos al poco tiempo fue al espacio con el satélite Ardusat. O sea, yo creo que estás siendo un poco generosa con eso de pasitos. Bueno, pero realmente son proyectos que eran más representativos y más icónicos que lucrativos, ¿no? O con capacidad de escalabilidad y de replicarse. De hecho, los dos estaban muy relacionados porque el proyecto de Fukushima es algo que hicimos como proyecto de responsabilidad social corporativa, aunque entonces, en aquel momento, lo identificábamos casi más con el activismo hacker, ¿no? Que otra cosa. Pero bueno, eso nació de ver de plantearte cómo cuando sucede una catástrofe como la que sucedió en Fukushima en aquel año, y tú ves las noticias, dices, yo veo las noticias desde España, pues como muchas veces vemos lo que sucede en el mundo, ¿no? Ay, qué pena la guerra en no sé dónde, ay, qué disgusto el terremoto de tal, ¿no? Pero bueno, al final es que no puedes empatizar del todo porque no lo estás viviendo en primera persona, ¿no? Y sin embargo, lo que nos llamó la atención es que empezamos a ver cómo se hablaba pues de los niveles de radioactividad, lo que había, lo que no, lo que tal. Y de repente hubo una noticia que pillamos de que en California alguien decía que habían hecho estudios y habían detectado presencia de restos radioactivos que podían que podían haber viajado de pues, todo el Pacífico hasta la costa de California, y que como consecuencia una empresa que fabricaba píldoras de yoduro de potasio, que son las que hay que tomar para evitar la absorción en el cuerpo, ya se había quedado sin existencias. Y son esos mensajes en los que dices, qué importante es tener la información, porque si yo me pongo en los pies, si yo cojo esta inexperiencia que tengo en esta materia y en vez de estar aquí en Zaragoza diciendo, pues no sé, será o no, o tal vez yo soy una ciudadana de Fukushima donde realmente me importa saber qué niveles hay y saber si puede haber intereses que hagan que se me esté ocultando los niveles de contaminación real, pues bien para evitar el pánico, bien pues porque la empresa está evitando liabilities mayores, o porque los medios quieren orientar la noticia de una determinada manera, ¿no? Que es algo en lo que es el poder.
de darle tecnología a las personas para que puedan medir por sí mismas, darles el acceso a los datos para que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Entonces hicimos una primera tirada de medidores de radioactividad, la mandamos a un par de hackerspaces gratis y dijimos, bueno, pues ya está. Wow. Esto ha sido nuestra contribución a Fukushima, ¿no? Y a las 2 o 3 semanas de repente nos encontramos que hay una web que publicaba datos abiertos donde diferentes personas estaban publicando de manera voluntaria y sin ningún tipo de movilización, estaban publicando los resultados de los medidores de Geiger que tenían. ¿No se te ponían los pelos de punta? O sea, al ver que algo que habéis hecho vosotros está contribuyendo a la sociedad de una manera tan enorme y tan necesaria en un momento tan crítico para sus vidas. Bueno, a mí a día de hoy me sigue pareciendo este pequeño ejemplo que al final fueron poquitos dispositivos, menos facturación y una relevancia muy limitada, pero a mí todavía me sigue pareciendo uno de los ejemplos de Smart Cities más potentes que he conocido, precisamente por ese empoderamiento ciudadano, ¿no? Y yo creo que cuando pensamos en las Smart Cities y en cómo las ciudades tienen que ser más sostenibles, tanto medioambiental como económicamente, creo que los datos tienen la oportunidad de quitar muchísima polarización y muchísima politización de cuestiones que a veces son técnicas meramente, y que si hiciéramos ese esfuerzo en hacer que nuestras ciudades nos hablasen de una manera más clara, creo que, bueno, pues que la datocratización, como yo lo llamo, pues nos puede dar un legado de una democracia de mejor calidad. Sí. Alicia, quiero parar aquí un momentín porque cuando estábamos hablando antes de que en el 2014 pues, se quemó la oficina, tú estabas embarazadísima. Y cuando digo embarazadísima es a punto de dar a luz. Es que no me puedo ni imaginar cómo tenía que ser para ti ese momento en el que se te quema la oficina, vas a tener un bebé ahora mismo y encima eres la CEO de una empresa que está pues en medio de cambios con todo esto y de expansión. O sea, ¿cómo lo recuerdas? O sea, supongo que tuvo que ser de locos, estresante, por decir algo. Bueno, pues yo lo recuerdo como una época de absoluto caos, ¿no? Y yo creo que también es bueno aceptar las cosas como son. Yo me tomé como, en mis 2 embarazos, yo me he tomado como 2 semanas de baja maternal. Luego también es cierto pues que gracias a que soy muy dueña de mi horario, pues bueno, siempre he podido tener flexibilidad pues para ir tarde a trabajar y pasar una buena parte de la mañana con las peques, o volver antes y después luego seguir por la noche. O sea, no quiero decir que haya renunciado a esa parte, porque desde luego no lo siento, ¿no? Pero que ha sido muy duro, totalmente. Y yo creo que es un mensaje que es una verdad a comunicar a todas las mujeres que están en posiciones similares, Sí, ¿no? Que si tú tienes una empresa y estás al frente de ella, pues no puedes desaparecer. Pero vamos, empresaria, emprendedora o autónoma, que es que esto es algo totalmente transversal. A las 2 semanas de haber dado a luz, 2 o 3, ¿estabas en Nueva York otra vez? 4 semanas, sí, cierto. Madre mía. Bueno, seguiste haciendo un trabajo increíble. Los siguientes años nació Marketplace y MySignals o MySanos. El Financial Times os considera una empresa unicornio, que es básicamente a lo que cualquier otra startup puede aspirar, ¿no? Tú estabas recibiendo un montón de premios, pero llega el 2016 y por primera vez en toda vuestra historia como empresa
dejáis de crecer y empezáis a tener pérdidas. ¿Qué pasó? O sea, he leído que llegasteis a crecer tan rápido que no fueseis capaces, como le pasa a muchas empresas, ¿no?, de manejar bien ese crecimiento. Realmente, yo creo que no supimos gestionar precisamente el crecimiento que estábamos teniendo, ¿no? Porque nosotros manteníamos la senda de crecimiento, pero por primera vez, en vez de ganar dinero, que bueno, pues muchas startups dirán, bueno, ya querría yo estar a break-even casi todos los años, ¿no? Pero bueno, para una empresa que hacía bootstrap era súper, súper importante el generar caja cada año. Y 2016 fue el primer año que no habíamos conseguido que eso fuese así, que tuviéramos pérdidas. Entonces, analizando y haces luego el post-mortem de aquello, ¿no? Pues dices, bueno, estábamos intentando crecer de una forma como muy desordenada. No teníamos los puestos, las personas adecuadas. Y bueno, pues al final dices, eso es una parte fundamental. Pienso yo, ¿no? Una parte totalmente importante, porque las empresas realmente no existen. Existen grupos de personas que en estos momentos pues forman esta empresa, ¿no? Y en función de la energía de todos los que estemos y del talento acumulado que tengas, pues vas a tener unos resultados u otros. ¿No lo visteis venir? Yo creo que a veces estás tú siempre piensas que miras al futuro y que estás mirando con una visión en el medio plazo. Siempre lo piensas, ¿no? Pero claro, a posteriori, pues dices, no, en aquel momento no estabas pensando realmente tan a largo plazo, ¿no? Y creo que ahí sí que se notó el que no tuviéramos o mayor profesionalización en nuestro consejo o un inversor dentro. No por la seguridad, porque al final nosotros jamás estuvimos en apuros económicos, si es que nunca hubo un riesgo, pero simplemente era la parte de no aceptar el no ver un año con números negros. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y yo creo que siempre es muy importante el rodearte de compañeros de viaje que hayan hecho el mismo trayecto antes y que te puedan decir, no, ahora tranquilo, ¿sabes? Yo que a veces puedo llegar a ser muy impaciente, ¿no? Cuando hablas a lo mejor, yo recuerdo en el 2020 que estábamos con la pandemia y bueno, pues un momento muy, muy complicado, ¿no? Y ya habíamos decidido buscar inversión. Y yo recuerdo hablando con otros colegas empresarios que yo decía, es que esto lo tengo que conseguir antes de 5 meses, porque tal, y si tengo que conseguir hacer esto y esto y tal. Y me decían, pero ¿por qué te pones los obstáculos a ti misma? ¿Por qué no estás calibrando los tiempos de la manera correcta, ¿no? Si ya de por sí lo que estás diciendo en condiciones normales llevaría 8 meses, ¿por qué tú en el año de pandemia más difícil todavía te estás intentando autoexigir hacerlo todavía antes, ¿no? Pues estás planeando fracasar, porque si ese es tu estándar, vas a fracasar seguro. Y es verdad que es importante pues tener esa referencia. Sí. He visto que tenéis muchos proyectos planeados y que, bueno, pues por desgracia y como le pasó a muchas otras empresas, no salieron adelante. Sí, fue un momento muy decepcionante, porque el 2020 yo creo que todos lo esperábamos como con muchísima ilusión, ¿no? El 2020 lo anunciábamos todos como si fuera a ser un año súper especial, y vaya si fue. Lo fue. Pero nosotros teníamos un montón de participaciones en eventos súper chulos, oportunidades de exposición de marca muy grandes. Íbamos a lanzar productos nuevos que luego se retrasaron pues, por todo el tema de la pandemia. Entonces, claro, el equipo
estaba también tocado en el sentido de decir, tantas expectativas en el 2020 y no solo no va a ser, sino que encima va a ser peor el año de pandemia, ¿no? Un montón de proyectos pues, que te dicen que se retrasan, que dependen de todo lo que estaba en Asia, se paralizó por completo y todavía no se ha reactivado a día de hoy. Proyectos en Europa, pues lo que dependía de administración pública también te decían que de momento todo se paraba, y en muchas empresas la medida de contingencia que hicieron fue de momento paralizamos inversiones y luego ya veremos, ¿no? Porque cuando estás en un momento tan incierto es complicado. Nosotros tuvimos la suerte de estar preparados para el teletrabajo. Todo el mundo tenía un portátil. El 13 de marzo del 2020 todo el mundo se fue ese viernes a su casa con un portátil. Wow. Compramos en esa semana, teníamos esa sensación rara en el estómago y bueno, pusimos un portátil para todo el mundo que todavía no lo tenía, con lo cual decíamos a todo el mundo, llévate el portátil por si acaso. ¿El qué? Por si acaso, no sé, nunca se sabe, por si acaso, ¿no? Y bueno, pues el día siguiente se declaró el estado de alarma y ya empezamos a trabajar, ¿no? Pero es cierto que esa parte de soledad que tienes a veces, cuando hablan de la vulnerabilidad de los líderes y demás, digo, bueno, yo no estoy muy de acuerdo en esas teorías. Yo creo que la gente no quiere, especialmente en momentos difíciles, no quiere ver la debilidad de las personas que supuestamente están al mando, ¿no? Sino que tienes que intentar sacar lo mejor de ti en ese momento y transmitir calma, transmitir un plan y una confianza absoluta en que sabes lo que estás haciendo, que lo puedes hacer y que lo vas a hacer y que de aquí saldremos todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel de liderazgo de equipos fue un año de lo más retador para todos, para todos. Eso sin duda. Bueno, pero es relativizar, todo es relativizar al final, de decir, bueno, es que esto al final, ahora estamos viviendo la crisis de componentes y la huelga de transportes y la guerra de Rusia y Ucrania, que también está afectando a la cadena de suministro. O sea, es que si te das cuenta, el reto no termina ningún día, cambia. Solo cambia. Wow. Creo que no podría estar más de acuerdo. Oye, y ahora que estamos hablando de Rusia y China, ¿cómo se está afectando eso? Pues estamos teniendo momentos muy, muy divertidos y retadores. Nos está poniendo a prueba nuestras capacidades de gestión. La verdad es que el equipo de operaciones está sobreviviendo al día y solventando los obstáculos que van apareciendo cada día, ¿no? A efectos tangibles, pues nosotros hemos más que triplicado nuestro inventario, porque necesitas asegurar el poder garantizar a tus clientes que van a tener suministro, ¿no? Pero aún así estamos rehaciendo procesos que tienen que adaptarse a la realidad de hoy, ¿no? Tú no puedes cambiar tus precios una vez cada trimestre. Tienes que tener un mecanismo de screening, de costes, porque en cualquier momento no es que las materias primas cambien en un 2 o un 5%, ni siquiera un 10%. Es que a lo mejor te anuncian hoy que desde que a los pedidos que tienes en marcha les van a aplicar un 20% de incremento. ¿20%? Sí, y 3 semanas después te dicen que a los siguientes que hagas les van a aplicar un 40% sobre el nuevo 20% extra. Esto está pasando hoy. Eso es destroza. Eso destroza a cualquiera, ¿no? Y tienes que tener también, pues más que nunca, una transparencia total con tus clientes para que sean conscientes, para que transmitas de una manera correcta lo que a ti te está llegando, ¿no? Porque al final, pues cuando a mí me cuentan mis fabricantes de sensores que nos hacen esas subidas, pues yo tampoco estoy pensando, ay, mira qué listos, ¿no? Ahora van a ganar mucho más y pues ¿por qué no hago yo lo mismo, no? Sino que al final ves que estamos en un clima de escasez y quizá
era inevitable que esto sucediese, ¿no? Desde un punto de vista de poner el precio correcto que pagamos a nivel de sostenibilidad por muchas cosas. Ya, claro. Supongo que una situación así hace unos años, y bueno, se vio con el COVID, ¿no? Que hubiese sido bastante distinta, sobre todo porque, bueno, seguíais bootstrapping, que se dice, dependíais solamente de vuestra capacidad de generar dinero. Pero en el 2021, con la entrada de Axon Partners, que esto es algo que no hemos hablado, pero vamos a mencionar ahora mismo, eso digo yo que os ha tenido que transmitir una tranquilidad enorme. ¿Qué os hizo de repente decidir que, oye, que era momento de dejar entrar un fondo y empezar una nueva etapa? Bueno, pues porque yo creo que las empresas, en cierto modo, tienen también una vida propia y te van pidiendo qué es lo que necesitan. Habíamos llegado a un punto en el que la empresa realmente necesitaba dar otro pasito y necesitaba profesionalizarse en otro nivel para poder seguir creciendo, porque si no, cuando competidores que tú tenías, que han captado muchísimo capital, dices, bueno, pues sí, mi producto todavía está por delante, pero bueno, es cuestión de tiempo mantener esa ventaja competitiva, ¿no? Al final, alguien que tenga muchos más recursos va a acabar adelantándote sí o sí, ¿no? Y por eso fue por lo que decidimos el lanzarnos a la búsqueda de un compañero de viaje para dar el siguiente paso y el siguiente salto. En ese momento también fue cuando tu compañero David dejó Libelium. ¿Él no estaba de acuerdo con el buscar meter un fondo en Libelium o decisión propia personal de que ya hasta ahí su trayectoria? Sí. Nosotros llevábamos ya 15 años con la empresa. Y claro, en 15 años, si tú comparas con otros emprendedores, pues es que hay emprendedores que en 15 años han tenido, no sé, 2, 3, 4 exits. Nosotros seguíamos ahí con el mismo proyecto, ¿no? Entonces, David yo creo que entendió que la empresa necesitaba ese nuevo enfoque y que verdaderamente era absolutamente necesario, pero al mismo tiempo, pues también fue honesto y dijo, pero a mí no me apetece empezar ese viaje. Y bueno, pues lo solucionamos entre nosotros y eso fue en diciembre del 2020 y yo me quedé temporalmente como única propietaria, pero siempre con la vista puesta en este proyecto de inversión, ¿no? Y también iba a ser mucho más sencillo de explicar a un fondo pues lo que estaba haciendo y la idea de proyecto que tenía para el futuro. Iba a ser siempre mucho más fácil así que no de la otra manera. Y bueno, pues 6 meses después conseguí cerrar con un fondo y es la época la etapa en la que estamos ahora, ¿no? Que para mí siempre la etapa actual siempre es la mejor. Me encanta. ¿No? Sí, totalmente, hay que verlo así. Y ahora, ¿qué os depara el futuro? ¿Qué va a cambiar? Pues entra esa serenidad y mentalidad a largo plazo de ir a construir algo realmente grande y no algo que genere beneficios en el corto plazo, ¿no? Esa mentalidad de invertir, de plantear incluso por primera vez operaciones de crecimiento inorgánicas y compra de empresas, lo cual es muy motivador desde el punto de vista de como CEO. Y también es una oportunidad muy oportuna en el momento, ¿no? Y en el sector la conversación está también. Todos vemos que va a haber una gran consolidación de empresas que se dedican al IoT, porque no puedes hacer un sector fuerte a base de empresas todo muy chiquititas, ¿vale? Y es un momento de grandes cambios. La verdad es que es un momento muy emocionante.
¿Alguna vez te paraste a pensar, wow, mira lo que hemos hecho? Bueno, me paraba y me paro, ¿no? Hay veces que también hago esa reflexión que yo creo que a veces es sana de intentar decir, bueno, yo que además soy una persona muy, muy crítica y muy autocrítica, pues hay veces que uno tiene que parar y decir, bueno, hemos hecho muchas cosas, dónde estábamos hace un año y dónde estamos hoy, ¿no? De hecho, es un ejercicio que yo hago a veces es coger el calendario, yo tengo todo, absolutamente todo en mi calendario. Un ejercicio que yo hago a veces es el tal día como hoy echar un año atrás, ¿no? Y ver, pues al final, viendo las reuniones que tenías o los, pues, que están relacionadas con los proyectos en los que estabas Sí. entonces y demás, bueno, pues es un repaso rápido de decir, hace un año estaba, este día fue esto, esto y esto, ¿no? Y un año después pues mira, estos proyectos han salido, ya están conseguidos y esto otro, pues no, por lo que Ujú. sea, y por qué no ha salido, qué aprendizaje podemos sacar de esto y ahora en qué estamos, ¿no? Y siempre dices, oh, pues lo de hoy es más Sí, interesante que lo de hace un sí. año y eso te empuja a seguir, pero yo creo que es un ejercicio Qué chulo. bonito, me encanta, me encanta. Ah. Ahora voy a empezar a apuntar todo solamente por eso. Es como lo que hace el iPhone, que de repente te pone como hace un año, tal día de hoy, hace un año y te muestra las fotos. No sé si tienes un iPhone. Ah, sí, Sí. sí, sí, pero como si fuera el calendario, es verdad. Sí, 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 sí. Entonces, cuando miras atrás, cuando haces tu ejercicio y piensas en todo lo que habéis pasado y cómo habéis llegado a donde estás ahora, ¿cuánto de vuestro éxito, de tu éxito, lo adjudicas a suerte y cuánto lo adjudicarías a, a todo el trabajo que habéis hecho? Pues 40% de suerte y un 60% de trabajo. Y porque evidentemente pienso que lo que realmente marca tu destino es tu trabajo propio, pero no me gusta llamar a lo otro suerte, ¿no? Pero llámalo circunstancias, haber conocido a personas clave, haber estado en los lugares que luego, haber conocido a alguien que años después, estando en otra empresa, con otro puesto, pues que has tenido esa entrada. Creo que es una parte importante, ¿no? Y que importa mucho, si tenemos ese prisma, es muy importante cuidar todas las relaciones que tenemos, porque yo lo que he visto es que en 16 años, pues he visto ya tantos bailes de caras de gente a la que ayudaste un día con Mm, algo que tampoco tenías nada a ganar, pero tampoco te costaba mucho ujú, esfuerzo y que luego esa persona ha estado en otro sitio donde años y años después te ha presentado a alguien que ha sido relevante para mm. no sé qué acuerdo, ¿no? Entonces, eh, la suerte está ahí en forma de las circunstancias oportunas, pero yo creo que también hay que estar muy, muy despierto y muy consciente de en cada momento todo lo que tenemos alrededor que nos puede atraer, ¿no? Hey, muchas gracias por escucharnos esta semana. Por favor, asegúrate de que nos sigues en la plataforma desde la cual nos estás escuchando para que así puedas estar al tanto de todas las entrevistas que vamos subiendo. Tenemos algunas increíbles programadas para las próximas semanas, así que te invito a que nos sigas, a que le des a me gusta y también a que la compartas para que así podamos difundir el mensaje que queremos difundir y es que si otros han podido, tú, tu amigo, tu amiga, también. Y que consigamos desmitificar un poquito el éxito y eliminar el miedo a los obstáculos, que solo así podremos cambiar las cosas. Así que muchas gracias. Como siempre te invito a que nos escribas a hola@gen-es.xyz, que nos digas de qué emprendedores te gustaría escuchar su historia y también que nos mandes tu feedback. Somos bastante buenos respondiendo, o al menos lo intentamos, y siempre tenemos los brazos abiertos a nuevas ideas. Así que muchas gracias, te mando un beso desde aquí
y nos vemos en 2 semanas.